Buenas tardes, amados hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, qué bueno. Es Él el que guarda nuestras vidas y también nos santifica, ¿verdad? Por eso es que nos aparta, Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad para venir aquí y recibir de la palabra de Dios. Y bueno, si no se han saludado, dense un saludo ahí, el que está al lado, dale la bienvenida, dile gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios que te trajo y gracias a Dios que te ha dispuesto para que recibas la palabra de Dios. Pues hermanos, es un honor estar aquí, gracias a Dios. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores Raúl y Patni, de allá están en Casa de Oración Milpalta y también ellos ministran aquí, ¿verdad? En Cuernavaca. Y vamos a continuar con la serie que estamos viendo. La serie se llama La verdadera vida cristiana. Y el tema que vamos a recibir hoy es vivir en Cristo. Y si me gustan acompañar con sus Biblias, vamos a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2:20. Y miren, aquí Pablo está haciendo una exhortación en esta porción de la palabra de Dios y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y bueno, mis hermanos, el propósito de esta prédica es enseñar que la vida cristiana auténtica no depende de nuestras fuerzas o de nuestros esfuerzos, sino de permitir que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros. Bueno, imagínate una lámpara que tiene la mejor luz. Ahora sí que piensa en tu mejor lámpara que tienes ahí en tu casa, ¿no? Y le pones el foco más potente que pueda tener, de LEDs o de estos de neón, ¿verdad? Tiene la mejor luz que pueda dar, pero está desconectada. O es más, alguien le cortó el cable, ¿no? Bueno, por más que intentes encenderla, esta lámpara no dará luz. Así somos nosotros si intentamos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, desconectados de la fuente verdadera. No reflejaremos esa luz que Dios espera que demos. Pablo ahí en Gálatas 2:20 declara que ya no vive él, sino Cristo vive en él. Esta es la clave para la verdadera vida cristiana. Y bueno, para los que anotan como punto número 1, la vida antigua murió para dar paso a una nueva vida. Por eso la expresión de Pablo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así dice Pablo. Y lo que nos quiere decir es que el viejo yo, que es egoísta, que es pecador, que es ensimismado, autosuficiente e independiente, murió en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la ley y el esfuerzo por ser justos por nosotros mismos ya no deben regir nuestra vida. La religiosidad, la apariencia de piedad, ¿verdad? Ya no deben guiar nuestras acciones. Nuestra vida debe ser totalmente íntegra y con una profunda sinceridad ante nuestro Dios, sabiendo que Él lo sabe todo, Él lo puede todo y que Él es santo, 3 veces santo. Y algo que debemos entender es que morir al yo es indispensable para nacer a la verdadera libertad.
Miren, vamos a Juan capítulo 22, Juan capítulo 3, versículo 22. En esta porción, Juan el Bautista les hace una aclaración, ¿verdad? A los que lo van y lo buscan. Juan capítulo 3, versículo 22 dice ahí la palabra de Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos. ¿Y qué hacía? Y bautizaba. Sabemos que también Juan bautizaba en el Jordán, ¿verdad? Entonces en el versículo 23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado, dice aquí en el versículo 24. ¿Y qué sucedió en el versículo 25? Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. Y aquí cuando dice de quien tú diste testimonio se refiere a que es el Hijo de Dios. Dice, bautiza y todos vienen a él. Por supuesto, esto era el objetivo de Juan. Por eso en el versículo 27 les respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y aquí, híjole, ese versículo es total sabiduría de parte de Juan el Bautista, porque se refiere a todo, hermanos. O sea, todo, tu vida, tu añadidura, tus bienes materiales, tu trabajo, tu salud, tu ayuda idónea, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Por eso lo dice en una frase contundente Juan, ¿no? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Como que querían ahí que hubiese competencia entre Juan y Cristo, ¿verdad? Dice, sino que soy enviado delante de él. Eso eran los profetas, ¿verdad? Los profetas fueron enviados delante de Dios, los hombres de la fe. El versículo 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, Juan había hecho su labor. Y por eso dice en el versículo 30, es necesario que Él crezca, refiriéndose a Cristo, pero que yo disminuya, mengüe. Es necesario, ¿verdad? Bueno, así como un árbol deja caer sus hojas muertas para dar paso a ramas y hojas nuevas, es decir, que reverdezca, así debemos dejar morir la vieja vida. Debemos abandonar nuestros viejos hábitos. Lo que nos llevó literal a lo vil y lo menospreciado, mis hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, eso debe morir. Esa vieja vida, esos viejos hábitos. Ahora sé que ni en lo oscurito. ¿Por qué, mis hermanos? Porque para Dios todo es claridad. ¿Mm? Dice Pablo, nuevamente ahí en Gálatas 2:20, dice, Cristo vive en mí, dándome vida y poder. En la segunda parte, del versículo de Gálatas 2:20, Pablo nos dice,
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y mis hermanos, Cristo no solo nos salva, digamos que ese es el primer paso, sino que habita en nuestro interior. Venimos a ser templos del Espíritu Santo. Eso es algo que nos puede llevar a reflexionar, ¿no? Acerca de lo que él realmente quería. Él no quería un templo físico. Él quiere que seamos realmente el templo de Dios en nuestro corazón. Y miren, al venir a habitar en nuestro interior, al hacerlo, Él comienza en nosotros un proceso de santificación. Él nos va apartando del pecado y de la maldad que antes nos dominaban. Nos va limpiando. Vamos a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2. Dice en la porción Reina Valera, salvos por gracia. Y fíjense lo que dice en el primer versículo y la primera parte del versículo 2. Dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué haces con un hijo desobediente, mi hermano? Cuando continuamente hablas con él, ¿no? Y luego vuelves a hablar con él. Y ya la tercera le dices, oye, ya, trae acá el celular, ¿no? Trae acá la tablet. Empiezas a disciplinar de otra manera, ¿no? Ahora imagínate un hijo que provoca ira. Aquí dice en el versículo 3, en la última parte, ¿no? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí aclara Pablo, ¿eh? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego hace una aclaración que derriba cualquier religiosidad de nosotros, mis hermanos. En el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Él nos toma, nos salva, nos rescata, nos redime, ya pagó el precio, mis hermanos, pero luego nos santifica. Nada más esta porción, mis hermanos, de la palabra, echa por tierra, no solo la religiosidad, echa por tierra también la falsa doctrina del salvo siempre salvo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos que vivir una vida en santidad, tenemos que apartarnos.
para Dios. Es decir, somos salvos, sí, pero luego entramos a ese proceso de santificación. Eso es vivir en Cristo. Por eso nuestra vida cotidiana debe ser el reflejo de la vida de Cristo. Yo a veces reflexiono, bueno, Cristo vivió hasta los 33, ¿no? Yo creo que muchos aquí ya rebasamos esa edad, calculo. Pero ¿cómo habría vivido Cristo sus siguientes años después de los 33? Si con solamente esos bastó para dar ejemplo. Y miren que muchos somos bien imprudentes. Antes de esa edad, somos bien imprudentes. Y Dios no te dejó morir en tus delitos y pecados. No te dejó morir en pecado. O sea que, igual como dice Pedro, en una de sus cartas, no es que Él retenga su venida como algunos piensan, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, dice, sino que Él está prolongando su misericordia. Tiene un aguante largo, hermanos, es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que nuestra vida cotidiana debe ser el reflejo de la vida que Cristo ya te dio. Ya no tienes una vida natural solamente, tienes una vida espiritual por haber creído en Él. Filipenses 4:8, allá adelantito de Efesios. Filipenses 4:8. Por eso, ¿no? Para que nuestra vida sea una cotidiana, nuestra vida cotidiana sea un reflejo de la vida en Cristo, ¿qué dice Pablo a los filipenses? Ahí en el versículo 8 de capítulo 4 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Este versículo yo recuerdo que hace unos años, pidiendo un consejo, ¿no? Uno de esos consejos de, ¿cómo le voy a hacer, no? Algo del mundo, mis hermanos. Y llego y a pedir ese consejo, y y veo en la pared de la persona que me iba a dar el consejo, veo este versículo, pero no estaba como en 4 renglones, estaba todo lo justo, todo lo puro, así hincapié, ¿no? Era un renglón cada una de esas frases. Y yo me le quedé viendo, y y dije, ya no necesito consejo, ya no necesito consejo. O sea, debo pensar en Dios para tomar una sabia decisión. Y de esa manera es como reflejo la vida que Cristo quiere para mí. Pero a veces somos necios. A veces nos cuesta abrir la Biblia. De repente sentimos, se los he dicho, ¿no? A veces sentimos, no, me pesa un montón, es como una tonelada. Necesito fuerza para a veces abrirla. Esa fuerza se llama humildad. Si soy humilde, puedo ir en oración y decirle, Señor, háblame, háblame, necesito de tu palabra, necesito de tu consejo. Necesito reflejar la vida que tú ya me has dado. Y bueno, esto, pensar en Dios, pensar continuamente en la palabra de Dios, vivir una vida en Cristo, significa una dependencia constante del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Ya me dio sed a mí también. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el Consolador, el Paracletos, aquel que está haciendo
la función de Cristo ahora, pero que no vemos, es aquel por quien Cristo mismo oró al Padre para que fuera enviado y para que Él, y si lo quieren ver más claramente, cómo lo explica el Maestro de Maestros, que es nuestro Señor, está ahí en Juan capítulo 14, dice, yo oraré al Padre para que envíe al Consolador y les enseñe todas las cosas que yo les he enseñado y se las recuerde. Por eso hay personas que creen que los cristianos son teólogos. Luego también dicen, a ver, tu título de teólogo, ¿dónde está? Pero si yo nada más he cursado en Instituto Bíblico, ¿no? Y Bueno, vamos por el segundo. Y eso no vale, dicen ellos. Tu papel de teólogo. Comparan la capacidad humana con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que obra en los cristianos. Hace unos meses estaba compartiendo el pastor Carlos Olivares una prédica en un congreso y mencionó ese ejemplo que estaba un pastor en una congregación, pero háganme cuenta así con la Biblia así, y estaba predicando. O sea, la Biblia al revés, ¿no? Y todo el tiempo estaba, y la alzaba, y él había ido a visitar esa congregación para observar cómo sí se estaba haciendo todo conforme a la palabra de Dios, ¿no? Que estaba todo en orden. Acabando el servicio, dice que se acercó a platicar con estos pastores. ¿Y qué le pareció este pastor? ¿Tenemos algo que debemos corregir? No, dijo el pastor, todo excelente, todo muy bien. Gracias a Dios, la gloria es para él, ¿no? Dice, nada más un detalle, dice. Y ahí estaba el pastor y estaba su esposa. Nada más un detalle, dice, no sé si su Biblia se la imprimieron al revés o mal, dice, pero todo el tiempo la tuvo así a usted al revés. Dice. Y en ese momento dice que la esposa del pastor bajó la mirada y dijo, perdónenos, perdónenos, pastor. ¿Por qué? Dice el pastor. Es que mi esposo no sabe leer. Ah, caray. No, pues gloria a Dios, dijo el pastor Carlos. Ahora entiendo el papel de la ayuda idónea. Porque si usted sí sabe leer, sí, yo sí sé leer. Él recuerda los versículos o recuerda dónde están. Yo los busco y se los doy. Pero él es el que prepara la prédica con la ayuda de Dios y se los memoriza. Eso es lo que a veces no vemos. Por eso dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? Y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo a morar en ustedes. Mis hermanos, ese es un poder que no tiene precio. No hay precio para lo que Dios pone en nosotros. Incluso ahí mismo en Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, ¿no? Y también ahí mismo dice en ese capítulo. O sea, es un hermoso capítulo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se los doy como se las da el mundo, dice el Señor. Más adelante lo vamos a leer, completita esa porción. O sea que no es una paz que digas, ah, no, yo ya soy aquí el señor Ricky Ricón, ya no me falta nada, y ya voy a nadar en mis monedas de oro como Rico MacPato, y supuestamente tener paz. Hay gente que tiene mucho dinero y no tiene paz, mis hermanos. Y por más que la quieren comprar, de verdad se mueren en amargura, o se mueren en soledad, o se mueren en maldad, en sus propias concupiscencias. Imagínate tener dinero, pero no haber dominado tu corazón. Seguro te vas a dedicar a la maldad. Por eso hay quien se dedica a la maldad.
y no se detiene teniendo dinero. Sí, por eso hay gente que ya no sabe ni qué hacer con el dinero. Se ponen una cadenota de oro, ¿no? Casi los joroban. Se ponen un diente de oro o uno de diamantes. O sea, pónganse a pensar, mis hermanos, si tuvieras 5 millones que te sobran, ¿a poco te pondrías un diente ahí de diamante? Para que cuando sonrías te brille el dientecito. Es gente insensata, imprudente, no tienen a Dios. ¿Qué paz van a estar comprando? No tienen paz, no tienen prudencia. La prudencia tampoco se compra. La prudencia es la templanza, es fruto del Espíritu Santo. Así que cuando vivimos en verdadera adoración a Dios, tenemos lo más valioso y eso es poder vivir en una constante dependencia del Espíritu Santo. Eso es lo que nos lleva a Dios, estar completamente pensando en Él. Mire, vamos a Romanos, capítulo 8, Romanos 8. Y damos gracias a Dios por el calorcito también. Romanos 8 y vaya al versículo 5, por favor. En la porción Reina Valera, esta porción se denomina viviendo en el Espíritu. Ah, ok. Dice ahí Pablo a los romanos en el versículo 5, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Ah, ya me caché. Podría decirme a mí mismo, ¿no? De repente, sí, cuando pienso en cosas de la carne, pues estoy en la carne, pero no somos de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ah, ya. Ok, cierto. ¿Cómo puedes reconocer cuando has nacido de nuevo? Comienzas a dejar las cosas de la carne y empiezas a pensar en las cosas del Espíritu. Versículo 6 dicen, porque el ocuparse de la mente, perdón, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Miren, se los voy a leer en, nueva versión internacional y me siguen. De nuevo lo voy a leer desde el versículo 5. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y ahí es donde ves que te vas apartando para Dios. Luego dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y ojo, hay quien dice, no, paz, ¿no? No, no es de esa paz, mis hermanos. Por eso les vuelvo a decir, ¿no? Es una paz que rebasa más allá de todo entendimiento. O sea, no hay dinero que nos alcance, si lo quisiéramos ver en términos de dinero, porque a veces somos así, terrenales. No hay dinero que nos alcance. Pero cuando ponemos nuestra mente en las cosas de Dios, somos beneficiarios de esa paz y de la vida que viene a través del Espíritu de Dios. En el versículo 7 dicen, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Con eso a mí me impactó cuando lo estaba estudiando. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Eso me impactó a mí. Dice, sin embargo, si ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.
Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Miren, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hacer una referencia. Vaya usted al Evangelio de Lucas, capítulo 20. Y si usted lee la última porción de ese capítulo, Lucas 20, 27 al versículo 40, ahí dice la palabra de Dios en versión Reina Valera 60, esa porción se llama la pregunta sobre la resurrección. Por cierto, hace referencia a Mateo 22, versículos 23 al 33 y Marcos 12, del 18 al 27. ¿Qué pasa? Que había unos saduceos entre los judíos que ellos negaban que hubiese resurrección y entonces le hacen una pregunta, ¿cómo dicen en los exámenes? Capciosa, ¿no? A ver si la capta. Entonces dice, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Para los judíos era muy importante esta cuestión de que hubiera un hijo varón primogénito, porque a ese hijo varón primogénito, para empezar, representaba la fuerza del mismo varón, pero por otro lado también representaba, y eso era la fuerza porque pues, había que hacer mucho trabajo, ¿verdad? Pero también administrar la herencia, los bienes. Y si si estudiamos la historia del pueblo judío, era muy importante la herencia y sigue siendo porque es parte de la tierra prometida. Por eso ellos, no es que el judío sea codo, es que el judío no se puede, no quiere desprenderse de la herencia de la tierra prometida que Dios le dio. Es por eso que no es que ellos quieran poseer la tierra, pero es cierto, ellos lo toman literal. Los que han llevado al Instituto Bíblico poseer la tierra, ya lo entendemos, ¿verdad? No es no quiere decir que vayamos a comprar este terreno. Debes poseer la tierra que Dios te dio, tu corazón entregado a Dios. Bueno, por eso era muy importante la primogenitura, que por cierto despreció Esaú, ¿verdad? Era muy importante la primogenitura, o sea, tenía que ver con la herencia, tenía que ver con la fuerza, la primogenitura era muy importante entre los judíos. Entonces decían, oye, pero si se muere alguien, se murió mi hermano y no tuvo heredero, no tuvo descendencia, ¿qué va a hacer de toda su herencia? La mujer se la va a gastar, ¿no? Bueno, en el mundo sabemos que así es, ¿no? La mujer imprudente, la que no es sabia, derriba, pero la que sí es sabia, edifica con sus manos. Hace más, pues, siempre ayuda. Ahí también te das cuenta cuando es una mujer sabia y cuando no. Bueno, entonces decían, ¿qué haremos? Y entonces le hacen una propuesta, ¿eh? Dicen, bueno, que se case con el hermano. Y luego, no, pero el hermano también murió y no le dio herencia. Entonces que se case con el que sigue y así. Y dice, al final fue mujer de los 7. Bueno, si nosotros reflexionamos en cuestiones naturales, es probable que la mujer fuera estéril, ¿verdad? Entonces no le pudo dar descendencia ni a su esposo, ni a ninguno de los hermanos de su esposo. ¿Sí se entiende? Por la gracia de Dios. Pero vean, vayan ahí el versículo 33, Lucas 20, 33, dice, 32, finalmente murió también la mujer. Y le hacen esta pregunta, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Ah, bueno, aquí también vemos algo bien importante, ¿verdad? Que cómo era la unión matrimonial dentro de los judíos, en este caso dentro de los saduceos. Ellos veían como una unión no solo en vida, sino eternamente. Por eso le preguntan de esta manera. Ahora veamos cómo contesta el Señor. En el versículo 34 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, escuchen,
Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Híjole, este versículo, nada más este versículo, Lucas 20:35, derriba el mormonismo y derriba el musulmanismo. Apologetas de la fe, de la verdadera fe en Dios. Así que no es el mismo Dios quien están creyendo otras religiones. Lo aclaro porque la misma palabra confronta a esas religiones. Y si tú le pides una aclaración a unas de las personas que creen en este tipo de religiones, de repente van a sacar otra cosa, de otro libro, de otra interpretación, de otro ser humano que hizo de la palabra de Dios. Y de hecho que desvía la palabra de Dios. Es por eso que hay falsos cristos y religiones que engañan y son perversas. Es nuestro Señor hablando, ¿verdad? Dice, vuelvo a repetir, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Y hay algunos que, no puede ser. Entonces allá arriba no voy a estar casado. Vean lo que dice Cristo en el versículo 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Aquí está hablando de nosotros. Al ser hijos de la resurrección. Cristo hablando, 37, versículo 37. Lucas 20:37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, y con esto que va a decir Cristo, todos los saduceos, no. Fíjense lo que dice. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y tú dices, caray, ¿por qué se refiere Moisés? ¿Por qué se refirió Moisés? ¿Y por qué acaba de decir nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué acaba de decir que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob? ¿Nada más para hacer historia? ¿Como si esto fuera un libro histórico? No. Y lo va a aclarar aquí más adelante. Es porque Dios es eterno, Dios habita la eternidad y Dios es inmutable, Él no cambia. El mismo Dios que habló a Abraham, el mismo Dios que le habló a Isaac, el mismo Dios que le habló a Jacob, es el mismo Dios que nos habla a través de la palabra de Dios. Y lo dice en el versículo 38, porque dice, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. No se refiere a todos en general, se está refiriendo a ellos, a aquellos que mencionó. En este caso, a los hijos de Dios, a los hijos de la resurrección, y al mismo Dios se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos están vivos ante Dios. Aquí es donde podemos ver, mira, en realidad hay 4 tipos de personas. En esta tierra, los que podemos ver físicamente, están vivos de forma natural. Pero hay vivos naturalmente, pero muertos espiritualmente. Y hay vivos naturalmente y vivos espiritualmente. Se está refiriendo Cristo a los que están muertos y vivos espiritualmente. Por eso también hay quienes murieron, están muertos de forma natural, pero también están muertos espiritualmente. Murieron en sus pecados. Y hay muertos que vivieron en la esperanza, murieron en la esperanza de la resurrección. Ellos están vivos delante de Dios. Por eso es que Cristo mismo dice a los saduceos, se los aclara, dice, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, incluyendo a los que están esperando la resurrección, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, en gloria. Eso es una promesa de parte de Dios. Por eso les dije que iba a hacer un paréntesis, ¿verdad?
Ahorita nos regresamos a Romanos. Porque Dios es un Dios de vivos. Él nos quiere vivos. Y de esa manera nos quiere que actuemos. Ahora pregúntate, bueno, si hay dos tipos de personas aquí en esta tierra, los que vemos físicamente, están vivos naturalmente, ok, ya me quedó claro, hermano. Y hay quien está vivo espiritualmente y quien está muerto espiritualmente, ¿cómo actúa el muerto espiritualmente? ¿Tú crees que Dios quiere que actúes de esa manera? O sea, que seas de la secreta y que te vayas así, camuflajeando entre los muertos espiritualmente, entre los mundanos, que tu actitud no se vea que es la de un vivo espiritual. Por eso, por eso nos habla ahí en Romanos 8, y regresen por favor. Miren, me quedé en el versículo 10, lo sigo leyendo en nueva versión internacional, dice, y si Cristo está en ustedes, y aquí ahora sí lo vamos a entender muy bien esto que va a decir la palabra de Dios. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Ya se entendió este versículo, el versículo 10? Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Esto es una promesa. Así que dice, hermanos, bueno, si es una promesa de que vamos a ser resucitados juntamente con Cristo, cuando venga Cristo, yo sé que muchos probablemente hemos experimentado a lo mejor la última semana o las últimas 2 semanas o quizás el último mes o hasta el último año, hemos experimentado pues alguna adversidad, alguna prueba y a veces puede ser muy dura. Pero mis hermanos, a veces puede ser una austeridad, a veces puede ser una enfermedad, un dolor, soledad puede ser, un abandono. Mira, cuando Cristo venga y nos resucite juntamente con Él, dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice que vamos a ser glorificados juntamente con Él. Nos va a dar un cuerpo resucitado que ya no va a ser corrupto, o sea, ya no va a sufrir corrupción, ya no va a ser corruptible. Ese cuerpo, por el poder de Dios y demostrando que Él es todopoderoso, ese cuerpo glorificado va a durar por la eternidad. Es decir, cuando tú veas ese momento, no vas a recordar nada de lo que estás viviendo ahorita. Y me refiero, hay personas que, por ejemplo, no sé, pueden haber sufrido un accidente y no tienen una pierna, una parte de su cuerpo. O puede haber otros dolores, mis hermanos. A lo mejor hay personas que vivieron sin sus padres o sin sus hermanos, fueron separados, o quizás sus papás tuvieron un accidente. Tal vez hay un dolor allá arraigado, tal vez hay algo fuerte. Y miren, cuando seamos glorificados juntamente con Él, nos vamos a dar cuenta, para empezar, no nos vamos a ver como nos vemos. ¿Saben cómo nos vamos a ver? Como Cristo. Exacto. Él es un Dios de vivos. Lo vamos a ver. ¿Y saben qué, mis hermanos? ¿Qué habrás hecho para merecer eso? Ahorita recordé cuando los israelitas
salieron, ¿verdad?, de Egipto y pasaron 40 años por el desierto. Y dice que cuando iban saliendo del desierto, sus zapatos, ¿verdad?, no se habían gastado y su ropa no se había gastado. Esa es una manifestación del poder de Dios. ¿Cuál de sus ropas dura 40 años, mis hermanos? Y sobrevive el sub y baja. Por eso dice, en el versículo 12, dice, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. No le debes nada a tu carne. Tu carne, nuestra carne nos llevó a hacer cosas perversas, mis hermanos. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Y aquí sí también esta es una sentencia. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. En el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Aquí está la constante dependencia diaria del Espíritu de Dios en nosotros para ser hijos de Dios. Así que vivir en el Espíritu significa ser guiado por el Espíritu Santo. Es decir, permitir que el Espíritu transforme nuestros pensamientos y deseos, llevándonos a vivir según la voluntad de Dios. No seguir los deseos de la carne, resistir las tentaciones y los malos deseos que provienen de nuestra naturaleza caída. Cultivar el fruto del Espíritu, es decir, desarrollar las virtudes del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza y la mansedumbre. Yo creo que se podría hacer una serie completita de fruto del Espíritu, mis hermanos. 4, tener la mente puesta en las cosas del Espíritu. Es decir, priorizar las cosas espirituales sobre las materiales y temporales. Miren, toda añadidura que tengamos en esta vida, toda, mis hermanos, aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar. Pero todo lo que cultivemos, lo que sembremos para vida en Cristo, será para la eternidad. Y eso nadie nos lo podrá quitar. Y 5, vivir en el Espíritu significa vivir en armonía con la voluntad de Dios. Es decir, buscar agradar a Dios en todas nuestras acciones y decisiones. Recuerden lo que dice Proverbios 1.7, mis hermanos. Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría, ¿qué es? No se me duerma, hermano. Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice, en la segunda parte de ese proverbio, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Saben que yo creo que todos pasamos de repente por una de esas congregaciones que son de la prosperidad, ¿no? Esa sí me da pena. Todos pasamos por ahí y de repente, pues a lo mejor si nada más viéramos como que la primera parte de este proverbio, diríamos, pues eso me agrada, lo otro no me agrada. Pero damos gracias a Dios que justamente el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y cuando va despertando el temor, también escuchas las advertencias. Y la segunda parte dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y yo a veces oraba al Señor cuando escuchaba este proverbio, Señor, que no sea yo un insensato. Ayúdame, yo no quiero despreciar ni tu enseñanza ni tu sabiduría. Ayúdame. Un ejemplo de este punto es que una planta que recibe agua y sol día a día, pues crece, ¿verdad? Y da fruto.
pero sin la fuente se seca. Y la fuente de la vida cristiana es Cristo mismo. Así que reguemos nuestra vida cada día con su palabra. Y como punto número 3 de esta enseñanza, la fe en Cristo es la fuerza que me sostiene. Dice Pablo ahí en Gálatas 2:22, ¿verdad? 2:20, perdón. Vamos a regresar. Regrese allá a Gálatas 2:20, por favor. Ya me fui a Efesios. Gálatas 2:20 dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, siguiendo con la exégesis, es decir, la interpretación espiritual del versículo de Gálatas 2:20, dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora ya puedo entender, sí estoy en esta carne, pero ahora vivo por fe. Justamente esa es una frase que requiere y refleja la fe de Pablo en ese caso. Vivir por fe. Creer en Dios, sino confiar en que Él obra en nosotros, explicación de regeneración en nosotros, para gloria de su nombre. ¿Recuerdan cómo Pedro y Juan sanaron un cojo en el nombre de Jesucristo? Ahí está en Hechos 3, ¿eh? Hechos capítulo 3. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese, ¿qué? Limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Saben que por eso predicamos la palabra? A veces vemos así, hay personas que lo tienen todo, mis hermanos. Naturalmente, físicamente hablando, pero están como esta persona y por eso nosotros compartimos la palabra. Es esta frase traducida, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba recibir ese cojo? Lo natural, una limosna. Pero fíjense lo que dice Pedro en el versículo 6. Mas Pedro dijo, de una vez te digo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y aquí va algo fenomenal. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si tú confías en Dios, si tú pones tu fe en Él, tu vida puede estar siendo usada para salvación de muchas almas. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, las personas que trabajan contigo, tus hermanos, tus papás. Bueno, la fe, mis hermanos, activa el poder de Cristo en nuestra vida diaria. Hasta cuando lavamos los trastes. ¿Y saben qué hace? Nos libera del miedo, de la ansiedad y de la autosuficiencia. No, yo lo puedo, es que soy señor Don Billetes, ¿no? O no, señor Don Fortachón. O bueno, ahorita en el mundo, ¿no? Señora empoderada, ¿no? De todo eso nos libera el Señor. Justamente Él nos vino a dar algo que no podemos comprar con nada de lo que podemos poseer. ¿Saben qué nos vino a dar? Su paz. Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Y por favor se lo dejo de tarea, mi hermano.
lea todo ese capítulo y medítelo. Juan capítulo 14, versículo 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Eso no tiene precio, mis hermanos. Simplemente esa frase que dijo Cristo no tiene precio. Dice, yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Así que hagamos una aplicación de esta enseñanza, mis hermanos. ¿Estoy permitiendo que Cristo viva realmente en mí? ¿O estoy confiando en mis propias fuerzas? ¿Mi vida refleja esa presencia viva y transformadora de Cristo? ¿Cómo puedo aumentar mi fe para depender más de Él? Y miren, una joven cristiana luchaba con la frustración de no poder vencer sus malos hábitos. Un día comprendió que debía dejar que Cristo viviera en ella, no solo con sus propios esfuerzos. Al rendirse y confiar en Dios, experimentó un cambio real. Su vida reflejaba paz y tranquilidad, victoria, porque ya no era ella quien luchaba sola. Ahora experimentaba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y al querer agradar a Dios, comenzó a vivir en Cristo. Así que la verdadera vida cristiana no es cuestión de fuerza propia, no es un decreto, pues, sino de dejar que Cristo viva en nosotros. Esa es una fe activa. Nuestra misión es rendirnos cada día y vivir por la fe en el Hijo de Dios. Solo así produciremos fruto, el fruto que Dios anhela ver en nosotros. Y de esa manera experimentaremos la vida abundante que Jesús prometió. Él quiere que llevemos mucho fruto, en abundancia. ¿Y sabe qué? Cuando lo hagamos, nos limpiará para llevar aún más fruto. Ese es el llamado a la santidad. Ese es el llamado a una verdadera vida cristiana. Que Cristo viva plenamente en nosotros. Y este es el llamado al altar, mis hermanos. Pónganse de pie, por favor. Y si hoy te sientes cansado, agobiado, de actuar conforme a tus propios esfuerzos y deseas experimentar el poder de Cristo vivo en tu interior, en tu espíritu, yo te invito a que te acerques, mi hermano, mi hermana, aquí ante el altar del Señor y entregues tu vida a Él. Si quieres que el Señor renueve también tu fe y te refresque espiritualmente, porque también nos hace falta, también acércate y rinde tu vida y tu voluntad a Él y confía plenamente en Jesús para que Él viva en ti. Así que vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, que es refrescante, es un bálsamo, Señor, es como aceite fresco, Señor, en nuestra cabeza, Señor. Es tan refrescante para nuestra alma que la necesitamos para obedecerte, Señor. Y gracias, Señor, porque tú también sabes lo que realmente necesitamos, cada uno de los que estamos aquí. Y hoy, Señor, reconocemos que tú eres la fuente inagotable de la vida, la verdadera vida para nosotros. Por eso, Señor, es que venimos a buscarte. Por eso, Señor, hoy nos rendimos ante ti
nuestro Señor y Salvador. No hay otro nombre, Señor, dado a los hombres. Solamente tú, Señor, Jesucristo, hombre, solamente tú, el camino, la verdad y la vida. Señor, si es tu voluntad, Rey soberano, todopoderoso, suple a tus hijos espiritualmente. Te necesitamos, Señor. Y por eso, hoy nos volvemos a ti. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. A ti clamamos. A ti, Señor, al Dios todopoderoso y eterno. Y te damos gracias, Señor, por limpiarnos a través de tu palabra, por santificarnos, por ayudarnos, Señor, por recordarnos y exhortarnos que debemos vivir en el Espíritu, viviendo en Cristo. A cada momento, Señor, a cada paso. Que nuestra vida te glorifique. Señor, nos inclinamos en adoración ante ti. Adórale, mi hermano. Adórale, mi hermano. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Dile con nosotros. Ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón me entrego como ofrenda de amor. Dale tu corazón esta noche en alabanza, mi hermano. Dile a él. Ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Te doy gracias, Señor. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Alza tu voz y tus manos y dile a él. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Estoy aquí. Gracias, bendito Jesús. Y con nosotros, como el inocente que perdió su herencia, quiso volver su padre con amor abrazó. Así me abrazaste a mí, Señor, y será.
Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Dale gracias, te doy gracias. Te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Estoy aquí. Levanta tus manos y dile gracias, Señor. Por ti estoy aquí, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Denle el aplauso a nuestro Señor y seguimos alabándolo, mis hermanos. Dile desde el fondo de tu corazón que Él es tu pastor, Él es nuestro pastor, ¿verdad? Alabémosle. Nada me falta, oh Dios, me haces descansar, en verdes pastos, luz de vida, por sendas de rectitud, en aguas de reposo, puedo calmar mi sed. Aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú restaurarás mi alma con aceite fresco, unges mi cabeza. Un banquete me preparaste, tu mesa, tu misericordia, que tu bien me seguirá. Mi copa rebosando está. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos. Tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo, puedo calmar mi sed. Aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú restaurarás
cabeza. Un pan que me preparas en tu mesa. Tu misericordia y tu bien me seguirá. Y copa rebosando está. Mi copa rebosando está. Eres mi pastor. Nada me falta, oh Dios. Me haces descansar en verdes pastos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por lo que hemos recibido el día de hoy. Y agradecemos también a todos los que se conectaron en nuestra transmisión. Nos despedimos. Si Dios nos permite, nos vemos aquí el jueves, en la transmisión de los jueves y los domingos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.